Un terremoto político-diplomático en el mundo de las relaciones internacionales acaba de ocurrir. Aquí en Venezuela, hace unos minutos, el presidente democráticamente electo de la República Bolivariana de Venezuela, respondiendo ante la injerencia directa de Estados Unidos a través de su vicepresidente Mike Pence, el gobierno venezolano decide romper relaciones político-diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos. Óigalo bien, por primera vez en la historia, quizás desde o antes de la Monrina de la doctrina Monroe de los años 1820, hoy en el 2019, un pueblo, un gobierno decide expulsar a toditos los representantes de la embajada, del Departamento de Estado, de las ONGs que representan a los intereses del imperio norteamericano, y les ha dado 72 horas para salir. Mire el pueblo de Venezuela. Mire el pueblo respondiendo a esa gran tradición histórica que tienen del fundador, el libertador de las Américas, Simón Bolívar. Oiga bien, desde el corazón de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos ayer dio una orden como nunca habíamos visto en la historia de Venezuela. A través del Twitter, el vicepresidente Pence dio una orden de proceder a nombrar un presidente extraconstitucional. ¿Se acuerdan ustedes? Radio Revolución les envió el mensaje en directo y en vivo, inclusive antes de que saliera esa información del vicepresidente de Estados Unidos. Ya Radio Revolución tenía acceso a ese documento y se lo tiramos en vivo en Radio Revolución. En vivo y en directo le habíamos dicho que en esos momentos el vicepresidente Mike Pence estaba autorizando un golpe de Estado en Venezuela y les estaba diciendo que el gobierno de Estados Unidos los iba a apoyar. Ahora, ustedes deben de entender que esa es una gran hipocresía, ese es un gran cinismo y ese es un gran ejemplo. Ese es un gran ejemplo del comportamiento imperial que tienen algunos elementos del gobierno de Estados Unidos cuando el pueblo de Estados Unidos está en contra de todo este tipo de medidas. Una encuesta la puede hacer usted en estos momentos rapidito y encontrará que más del 80% del pueblo estadounidense le va a decir que está en contra de esas medidas. ¿Por qué? Porque adentro de Estados Unidos, el mismo New York Times lo ha dicho esta semana, que es más fácil que los niños mueran por falta de salud en Estados Unidos que en Cuba. Mire qué interesante esto. Afuera Yankees tienen 72 horas para salir de Venezuela. Un ejemplo similar ocurrió con Evo Morales en Bolivia, y que por cierto, ya años después de haber expulsado a los miembros de la embajada estadounidense en Bolivia, ese país hoy se encuentra entre los que más desarrollo económico y social están experimentando en toda la región, y de acuerdo al propio Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, Bolivia se encuentra entre los países del mundo que más ha resuelto el problema de la pobreza. Mire que esta decisión que ha tomado el gobierno venezolano
va a significar para los venezolanos ya no tener a la Agencia Central de Inteligencia en territorio venezolano. Va a significar ya no tener a todas esas ONGs que lo que andan haciendo internamente es promoviendo el terrorismo y el golpe de Estado. Este señor se acaba de proclamar, imagínense ustedes, presidente de Venezuela. Este Juan Guaidó, que es al que ha entrenado Leopoldo López, estos agentes de la CIA que ahora algunos de ellos están presos y otros están, entre comillas, en el exilio. Oigamos al presidente de Venezuela. De dar un nuevo carmonazo a la Constitución. Y hoy se comieron la luz. Se comieron la luz. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Bueno, mire qué gobierno en estos momentos va a tomar una decisión así tan independiente, soberana y valiente. Es el pueblo de Venezuela. Y ahora tienen que estar listos y preparados porque va a tratar el Comando Sur, va a tratar de hacer todo lo posible para que con la colaboración de Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, empiecen ya lo que ellos le llaman la última etapa de esta campaña de destrucción de Venezuela, que sería la invasión directa. Hoy queda abierto todo eso. Pero ya Venezuela vio el ejemplo de Siria, que si en Siria el gobierno sirio no hubiera decidido defender su país, en estos momentos Siria estuviera peor que Irak, en pedazos, y en poder de las grandes transnacionales, que en Venezuela las transnacionales son las que están moviendo este movimiento de destrucción del gobierno, porque obviamente acuérdense ustedes que Venezuela tiene los yacimientos petroleros más grandes del mundo, y de acuerdo a estudios recientes, tienen más petróleo que inclusive el que se encuentra en Arabia Saudita, que es supuestamente el área en donde hay más petróleo del mundo. Ese es Venezuela. Ahora ustedes ven por qué el vicepresidente y el presidente de Estados Unidos, que no tienen nada que ver con el pueblo estadounidense, acuérdense que ellos perdieron las elecciones. Donald Trump perdió las elecciones por casi 4 millones de votos. Pero ustedes saben que el sistema electoral de Estados Unidos no tiene nada que ver con el pueblo. El pueblo no elige. Los que eligen son las élites políticas de los dos partidos políticos y ellos deciden. Por eso es que usted dice, pero ¿cómo puede ser que en ese país el pueblo por casi 4 millones de votos haya superado a Donald Trump y Donald Trump es el presidente? Bueno, y ahora imagínense ustedes con qué autoridad moral llegan ellos y quieren derrumbar a un gobierno democráticamente electo como lo es el gobierno de Venezuela. Radio Revolución, aquí en directo y en vivo. Lo acaban de oír, el presidente ya dijo, rompemos relaciones político-diplomáticas. Bueno, ¿y quién es el que va a perder aquí? Si el que va a perder aquí es Estados Unidos. Estados Unidos no tiene el petróleo que tiene Venezuela, no tiene el agua natural que tiene Venezuela, no tiene los recursos naturales que tiene Venezuela, no tiene los minerales que tiene Venezuela. Venezuela en estos momentos se convierte en un superpoder de América Latina, porque rompe el yugo y rompe las cadenas que desde 1800 y antes de 1800
los Estados Unidos le han impuesto toda América Latina y ahora hay un país, hay un pueblo y hay un gobernante que dicen hasta aquí. Ahora, habría que esperar si los pueblos valientes de América Latina empiezan y presionan a sus gobiernos para que también rompan el yugo imperial y se conviertan en países verdaderamente libres, soberanos e independientes. Recuérdense ustedes que los pueblos de América Latina tienen lucha, tienen tradición, tienen historia, son antiimperiales. Venezuela, ejemplo para el mundo. Venezuela, ejemplo para los pueblos. Venezuela es un pueblo que en estos momentos todos los demás pueblos deberían de estar orgullosos del pueblo venezolano que ha decidido decirle no al Imperio del Norte. Ahora Venezuela tiene que abrir relaciones directas, aunque ya sabemos que las tiene que incrementar con el resto del mundo. Y entendemos que tiene que defenderse. Por lo tanto, Radio Revolución aquí está dándole seguimiento. Oigamos lo que concluyó el presidente de Venezuela. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de internacionalismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Bueno, hay dignidad y hay pueblo para defenderla. Eso sí se va a necesitar porque pudiera darse una autorización para una invasión, aunque también hay que entender que el ejército estadounidense es un ejército cobarde, es un ejército débil, es un ejército sin valores, es un ejército sin moral y combaten solamente bajo los efectos de las drogas. Ellos nunca van a invadir a un país al que saben que no lo van a destruir en pocas horas, como lo hicieron, ¿se acuerdan ustedes allá en los 80 con la isla de Granada? Que la isla de Granada, al parecer, solo en 10 estadios de fútbol que tiene Venezuela, solo ahí cabe más gente que en las islas de Granada. Más sin embargo, Estados Unidos hizo, ¿se acuerdan ustedes, aquel gran teatro de que habían invadido Granada y que habían conquistado Granada? Y luego después, cínicamente, hipócritamente, se metieron a Panamá y lo bombardearon. Llegaron con más de 25,000 hombres a secuestrar al presidente. ¿Se acuerdan ustedes? Diciembre de 1989. Manuel Antonio Noriega con el señor George Bush que lo fue a secuestrar a Panamá. Ahora se rompen las cadenas. Como dice el presidente, listos a defender Venezuela, a defenderla con la vida, porque Venezuela es y será de los venezolanos. Y en estos momentos, internamente en Estados Unidos, para ventajas del pueblo venezolano, Estados Unidos está sumido en una crisis que muchos consideran una de las más grandes en los tiempos modernos. Entonces, se está hablando de un imperio herido, golpeado, internamente desestabilizado. Mire que en estos momentos, acuérdense que no hay gobierno, porque el presidente ha decidido construir ese gran muro y hay un problema entre los diferentes sectores políticos, aunque diría usted son problemas cosméticos, es cierto, pero como ahorita nunca antes se había dado un paro del gobierno federal que ya lleve más de un mes, primera vez en la historia, y aparentemente va a seguir. No hay, está paralizado el gobierno.
técnicamente no se puede dar ninguna acción militar en ninguna parte del mundo. Entonces, el movimiento que ha hecho Venezuela es, como dicen, el movimiento perfecto en el momento más adecuado y en la circunstancia más adecuada, táctica y estratégicamente hablando, victoria rotunda para el gobierno y pueblo venezolano. Sigamos escuchando. Y procedo en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandonen el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. 72 horas tienen, aquí está firmando ya el documento el presidente de Venezuela, en donde le da 72 horas a los miembros del cuerpo diplomático del país imperial de los Estados Unidos. Oiga bien usted, en un acto en donde hay miles y miles de venezolanos apoyando a su presidente, en este acto histórico nunca antes visto ni sentido en territorio de América Latina. Pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela a esta decisión soberana y necesaria, muy necesaria. Bueno, el apoyo de todo el pueblo, y definitivamente el gobierno tendría que moverse ya y iniciar una campaña de limpieza como la que hizo Estados Unidos en el 2001. Ya Radio Revolución les informaba a ustedes que todos los elementos que están instigando al terrorismo dentro de Venezuela, todos los elementos que están participando con la Agencia Central de Inteligencia, todos esos elementos venezolanos que han traicionado a su propio pueblo, a su propio país, a partir de este momento tendrían que ser enjuiciados, a partir de este momento tendrían que ser marcados para siempre, y a partir de este momento tendrían que ser apresados y mandados a lo que se había hablado ya antes, al equivalente de un Guantánamo venezolano en el Océano Atlántico, Mar Caribe, no en territorio continental venezolano. Apresarlos, ejecutarlos afuera, porque si se va a limpiar Venezuela de imperialistas, se tiene que limpiar por completo, que no quede uno. Juicio, decía usted, a todos los terroristas que hoy han querido destruir nuevamente a la República Bolivariana de Venezuela. A Venezuela se respeta y nosotros los venezolanos y las venezolanas tenemos que hacer respetar esta tierra sagrada. Ni golpismo, ni intervencionismo. Venezuela tiene paz, democracia. Bueno, paz y democracia no pudiera tener Venezuela si sigue admitiendo a terroristas como este autoproclamado presidente Juan Guaidó, que está violando completamente la Constitución. Este sería ahorita el causante de todo el desastre de las últimas 48 horas. Y tendría que aplicársele la ley. Tendría que ser este el primero en ser enviado al Guantánamo venezolano, que estaría en una isla en donde nadie tuviera la capacidad, pero ni siquiera de ver el sol. Oiga bien, estos son los terroristas culpables del desastre de Venezuela. Por lo tanto, ya los servicios de inteligencia venezolanos, la Corte Suprema, los jueces, el fiscal, tendrían que actuar legalmente y con la Constitución en la mano y llevarse a todos estos terroristas, usurpadores. Este
este Guaidó es más que mercenario, es un individuo peligrosísimo para la seguridad de Venezuela, para la seguridad de los venezolanos, peligrosísimo, porque a él es al que lo ha elegido el Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia para que sea la figura que inste a una intervención militar de los Estados Unidos en ese país. Oiga bien eso. Crimen de lesa humanidad, eso es. Oigamos ya para terminar. Progreso, recuperación. Es una gravísima responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, de los extremistas que han asaltado el poder fundamental en los Estados Unidos, que han conducido a Venezuela a un enfrentamiento interno, a un enfrentamiento civil, a un enfrentamiento violento. Hoy es un día para reafirmar mi llamado a la paz. Le hago un llamado al pueblo bolivariano y a todo el pueblo de Venezuela para defender activamente el derecho a la paz, a la concordia, a la tranquilidad. Que le digamos no a la guarimba, no a la violencia, no al golpismo. Bueno, el derecho a la seguridad en Venezuela tiene que defenderse con el fusil en la mano. El derecho a la seguridad en Venezuela tiene que defenderse con los milicianos que entendemos sobrepasan los 2 millones. Y en estos momentos tiene que haber ya una movilización a nivel nacional permanente, de carácter permanente. En todas las esquinas de Venezuela tiene que haber un miliciano. Y deben de multiplicar ese número. 2, 3, 4 millones. Recuérdense ustedes que Cuba todavía es Cuba porque aquella invasión que envió Estados Unidos 1960, 61, 62, inmediatamente después de la Revolución Cubana, inmediatamente después, cielo y mar, así fue la invasión, se le llamó la invasión de la Bahía de los Cochinos, fue repelida por el pueblo cubano. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano tenía más de la mitad de la población armados esperando la invasión del gringo. Y cuando fueron invadidos, como la inteligencia cubana ya sabía, cuando fueran invadidos los estaba esperando el ejército revolucionario del pueblo cubano. Derrotados en menos de 48 horas. Derrotados. Entonces, si Cuba pudo, ¿cómo que el gran gigante del sur, representante del gran libertador Simón Bolívar, no va a poder? Ya lo dijeron, en Venezuela ya lo dijeron. Los yanquis van a entrar, pero no van a salir. Oigamos. Ese es el pueblo. Aquí está el pueblo en la gran plaza venezolana. Entonces, Radio Revolución, siga en sintonía porque aquí vamos a estar lanzando estos programas, dándole seguimiento minuto a minuto con lo que está pasando aquí en Venezuela. Radio Revolución.